Bueno, hoy tocaba la clase a Ani y ella no ha podido estar, pero también me ha dejado las preguntas. Estoy de sustituta otra vez. Y la primera pregunta que ha dejado Ani es para Rosa y nos dice, así como en Francia se contaba con la revista espírita para ir anotando casos nuevos y puntualizaciones de los fenómenos mediúnicos que ocurrían a diario, en América existía igualmente el diario espiritualista de Nueva Orleans. Y en su afán de confrontar los mensajes obtenidos en los distintos lugares en los que por entonces se practicaban reuniones mediúnicas, Kardec investigó los casos que aparecen relatados en ese diario. En esta ocasión se recogen en la revista espírita situaciones que ocurrieron durante el mes de febrero de 1857 en Nueva Orleans. ¿Podrías comentar sobre este diario y el relato que menciona Kardec? Bueno, gracias Marta. Vamos a recordar que hoy en nuestras conversaciones sobre la revista Espírita estamos en el mes de enero de 1858 y hablaremos sobre un artículo que se llama Manifestaciones físicas. Bueno, un artículo. Ahora vamos a puntualizar un poquito. Yo tengo aquí un mogollón de apuntes porque efectivamente, ¿no? Como estaba diciendo Marta, sabemos que Allan Kardec mantenía una correspondencia muy rica con numerosas personas en diferentes lugares, en diferentes países, ciudades, y él, de hecho, si os acordáis, cuando empezamos a conversar sobre esta revista de 1858, en los primeros días, hablábamos de cómo el propio Kardec lo que hacía era solicitar a los lectores que le enviasen pues todos aquellos casos de fenomenología mediúnica, de comunicaciones. Él puso una lista de peticiones, ¿no? Para que le hiciesen llegar. Entonces, bueno, todo esto que él recibía le permitió hacer estudios, análisis, lo va a trasladar en la revista Espírita. Y también él solicitó que las personas le enviasen publicaciones, libros, de todo aquello que tuviese que ver con los temas espirituales, con las manifestaciones, con las comunicaciones. Hoy lo que vamos a analizar, sobre lo que vamos a charlar, es precisamente de esta revista, ¿no? De algo que él extrae del espiritualista de Nueva Orleans. Y lo que voy a hacer es compartiros y contaros un poquito sobre, me vais a decir si se ve. ¿Se ve? Vale, bueno, aquí tenemos, espera que me voy a quitar para no verme. Aquí tenemos esta revista, El Espiritualista, que se puede descargar de internet. Yo me he descargado la correspondiente al año 1857, que viene compilada en un PDF, y luego las correspondientes al año 1858. Mirad, esta es. ¿Se ve ahora la nueva que he puesto? Sí, ¿verdad? Sí, se ve perfecta. Ah, vale. Bueno, para hablaros un poquito de esta publicación, a lo largo de la revista Espírita, Kardec nos va a dar nombres de publicaciones que ahora mismo podemos acceder a ellas, no a todas, ¿no? Y es súper interesante. Bueno, en un principio se llamaba así el espiritualista, ¿no? A partir de enero de 1858 le añaden el término de la Nueva Orleans, ¿no? Y bueno, pues deciros que era una revista que salió por $2 al año, que cada número trae aproximadamente 28 páginas, salió en francés y se editó desde el 1 de enero de 1857 a diciembre de 1858. La editaba un hombre que se llamaba Joseph Acté, está por aquí el nombre, ¿no?
y bueno, tiene particularidades muy interesantes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, aquí no sé si se verá bien, ¿no? Pero viene como una frase que viene a decir: no están muertos, habla con ellos que te responderán, ¿no? Entonces ya nos dice mucho de lo que vamos a encontrar aquí. Hay otra publicación que se llama el Spiritual Telegraph del 21 de marzo de 1857, en la que afirman que si bien este hombre, Bakhte, era el editor en el ámbito externo, pues la publicación, toda esta publicación, se presenta principalmente bajo la supervisión de los espíritus, con lo cual, pues fijaros, ¿no? Ya que Kardec lee, conoce esta publicación donde van a venir mensajes de espíritus que luego a él le van a resultar muy familiares. Otra particularidad, ¿no? Es estas manos entrelazadas, que, bueno, parecen a lo mejor unas manos que pueden simbolizar el contacto del mundo corpóreo con el mundo espiritual. Sí, os voy a decir algunas cositas que he podido leer, ¿no? de esta publicación. Sobre todo sobre este hombre, ¿no? Bakhte. Se dice que era un ingeniero con, bueno, bastante anticlerical, ¿no? Y dicen que fue fugitivo de la Francia de Napoleón III, que fue enviado a América por el barón Dupotet, y es así que esta noticia un poco se anuncia en el Journal du Magnétisme de 1856, y aquí también podemos ver en otra publicación que se incluye al editor de esta revista como miembro de la Sociedad Magnética de Nueva Orleans de 1846 a 1851. Es una persona que va a trasladar en esta revista las comunicaciones de diversos espíritus, y bueno, en un análisis posterior que se hizo en 1999, que hablaba sobre las revistas que se editaban en Nueva Orleans en lengua francesa, pues se le describía a este hombre como medium, un medium que afirmaba poder comunicarse con ese mundo espiritual, que era capaz de trasladar poesías que venían de lo que llamaban sus amigos invisible, y entre esos amigos pues se encontraban León X y Fenelón. O sea, en estas publicaciones del espiritualista de Nueva Orleans vamos a ver comunicaciones de Fenelón, vamos a ver comunicaciones de espíritus, así yo lo he estado ojeando, que luego también dejan sus mensajes en la sociedad parisiense, dejan sus mensajes en diferentes lugares, y Kardec lo recoge en la revista Espírita. ¿Qué cosas se decían más de este hombre? Pues que incluía en sus sesiones a miembros de la comunidad de color de Nueva Orleans, ¿no? A los intelectuales negros libres de la ciudad, como pone literalmente, cosa que era pues un poco notable para la época, no era muy habitual. Y también he estado leyendo que informan, ¿no?, que la revista dejó de publicarse, por eso solamente tenemos 2 años, porque, bueno, entró en conflicto con las autoridades, con la iglesia, porque denunciaba Bakhte sobre pues, algunas inmoralidades que se producían tanto por parte de la iglesia como por parte de ciertas autoridades, ¿no? Bueno, pues la verdad, muy interesante. También he podido leer, ¿no?, que
en esta revista se plasmaban reuniones que se producían en Nueva Orleans con la visita ocasional de algún medium mediums de habla francesa, espíritus que también se comunicaban en este idioma. Y fijaros porque hay también, se menciona y se traslada la colaboración de Rollin M. Squire, que es un medium conocido en esta época y que Allan Kardec habla de él en la revista Espírita de febrero de 1861, le dedica un artículo y habla precisamente de él en referencia a las manifestaciones físicas que producía. Este medium, ya llegaremos, bueno, no sé si llegaremos porque al paso que vamos, pero bueno, en la revista Espírita de 1861 lo podéis leer en febrero, habla de él y analiza el fenómeno que solía producir él. Es un fenómeno de movimiento, de pesos pesados, ¿no? De mantenimiento, de elevación, de elementos muy pesados, de suspensión. Él habla de cómo era capaz de una mesa de gran peso, ponerla en suspensión, incluso con variantes, la dejaba, la depositaba en lugares que estaban preparados para ello, pasaba por encima de las personas. Bueno, analiza y explica conforme a los estudios que realiza el espiritismo sobre las manifestaciones físicas, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar, os voy a enseñar aquí en la revista que tenemos en pantalla el artículo que hoy vemos de la revista Espírita y lleva el mismo nombre. Aquí Kardec pone manifestaciones físicas y veis aquí está el artículo. Muy interesante poder comprobar en la publicación cómo es el real y literal lo que está aquí trasladando Kardec. En el principio hacen una pequeña introducción sobre, bueno, la acción de los espíritus sobre esa materia inerte, van hablando de estos fenómenos y aquí donde tenemos subrayado es donde empieza Kardec con lo que tenemos en la revista. Cuando dice últimamente nos hemos preguntado sobre los espíritus. Lo que se plantea es si los espíritus, todo tipo de espíritus indistintamente pueden provocar estos fenómenos, ¿no? Mover las mesas, producir ruidos, etc. ¿Y qué ocurre? Pues que la mujer, una mujer que está presente, pues empieza a psicografiar, porque pone la mano de una dama trazó violentamente estas palabras y traslada esta pregunta que tenemos aquí a modo de respuesta, ¿no? ¿Quién hace bailar a los monos en vuestras calles? Son los hombres superiores. Entonces, es un poco, ¿no? Para trasladar que estos asuntos, estos fenómenos no van a ser no van a ser producidos por determinados espíritus que no se detienen en estas cosas, sino que lo van a hacer pues espíritus más adecuados para ello. Y hablan de un amigo de nacionalidad española que murió el verano anterior y les va a dar pues una comunicación para esclarecer esto, ¿no? Y como, bueno, me imagino que lo habréis leído, ¿no? Y aquí ya en esto que estoy señalando, pues este espíritu de nacionalidad española pues explica que para obtener estas manifestaciones es necesario que ciertos tipos de mediums se desarrollen cuya constitución física estén en armonía con los espíritus que pueden producirlo.
todo esto lo va a ir desarrollando Allan Kardec a lo largo de los diferentes artículos que explican las manifestaciones físicas y, por supuesto, en el libro de los medios. Pero también este espíritu afirma que cuando vayamos comprendiendo que se van a ir desarrollando los mismos medios, las mismas manifestaciones, y que ya no van a ser simples golpecitos, ¿no? Sino que vamos a escuchar todo tipo de ruidos, incluso él dice semejantes a una salva de artillería entremezclada con cañonazos. Nos recuerda mucho a artículos como el espíritu golpeador de Bethsaber, ¿no? Entonces, bueno, luego esto es simplemente para que vierais de dónde había sacado Kardec este texto que trata y que analiza aquí. Luego más adelante va a hablarnos de circunstancias que pasan en una familia alemana y van a seguir tratando. Esto es un poquito el objeto primero del artículo. Antes de terminar y dar paso a otra pregunta, quiero poneros en plan así curiosidad, porque en esta revista, en la bibliografía, en julio de 1857, van a hablar del libro de los espíritus y van a hacer comentarios muy interesantes sobre la obra, esta primera obra de Allan Kardec. Es decir, está todo muy conectado, está todo muy claro. Kardec habla de cosas que son reales, de manifestaciones que se están publicando, que se está hablando de ella en estos lugares, en el otro lado del Atlántico, en todos los sitios, y lo trae literalmente aquí para hacer este análisis, ¿no? Focalizando pues, en esta opinión del espíritu de nacionalidad española que ya va haciendo, avanzando aclaraciones sobre los espíritus que, bueno, que se prestan y la importancia también de conocer, ¿no? Este tipo de mediunidades y de espíritus que van a producir estas manifestaciones físicas. Me parece muy interesante el poder acceder a estos ahora mismo, ¿no? Con la digitalización, con todo, a estas revistas de hace tanto tiempo y que leyó Kardec y que traslada aquí. No sé si me he olvidado algo más, pero luego ya lo entrelazaré. Bueno, ahora la segunda pregunta es para Valle y nos dice que otro de los relatos interesantes en este diario sería el suceso en la casa de una familia alemana. Como reflexión del caso se deduce el hecho de la relación que tiene la intención de las personas que acuden al lugar y cómo esto puede ayudar a disminuir una mala influencia de espíritus imperfectos que estén afectando al medio. ¿Qué nos puedes contar acerca de este suceso y qué consecuencias se extraen de ello? Bueno, ya sabéis que yo soy muy de contextualizar. Me gustaría un poco que conociésemos un poquito más este espiritualismo que viene de Estados Unidos, concretamente de Nueva Orleans, y los vínculos, ¿no? eh, que tienen con Francia, con España, en fin, con todo este contexto en el que va a nacer la doctrina espírita de la mano del maestro Kardec. Y es que no hay nada ocurre por casualidad, ¿no? Porque Nueva Orleans es fundada por los franceses en 1718, ¿no? Ellos la fundan con el nombre de la Nouvelle Orléans y después de la Guerra de los 7 Años, que termina en 1763, el rey francés va a rendir Luisiana a España precisamente, ¿no? Y bajo el dominio español es cuando esta región, este estado, Luisiana, hoy es un estado, Nueva Orleans va a crecer y va a crecer muchísimo, porque a partir de 1796 se va a instalar allí una industria azucarera muy importante. ¿Y por qué digo esto?
Bueno, pues para que entendamos un poco el porqué de este interés por la fenomenología, qué es lo que sucede, quiénes son las personas involucradas también en este artículo, por qué están allí, por qué todas estas situaciones, ¿no? En el año 1800, España va a devolver Luisiana a Francia. Se la devuelve y es en 1803, fijaros, cuando Napoleón Bonaparte va a venderla a los Estados Unidos. Y es entonces cuando va a pasar a llamarse New Orleans como la conocemos ahora. En 1840, esta ciudad, una de las 4 ciudades más grandes, más importantes de Estados Unidos, y va a recibir una gran cantidad de inmigración, sobre todo de franceses, de alemanes y de irlandeses. Y en cuanto a los alemanes, esto hila para lo que vamos a ver ahora, ¿no? El espiritismo americano o espiritualismo americano van a nacer, ya lo sabemos, ¿no? En la década de 1850, ¿no? Y va a seguir creciendo y va a tener su máximo apogeo hasta la década de 1870. ¿Y por qué nos vamos a centrar concretamente en esta ciudad, en New Orleans? Porque es una ciudad que está muy abierta a las nuevas culturas, a las nuevas religiones. Y entonces esto va a ser un terreno muy fértil para que el espiritismo eh, arraigue en esta zona. Van a aparecer numerosos círculos espiritistas que van a florecer sobre todo, fijaros, en los suburbios criollos de la ciudad, también por supuesto en el sector americano, ¿no? Pero sobre todo en esos suburbios criollos donde se va a dar ese sincretismo también de los esclavos que llegan a trabajar en las plantaciones de azúcar, en las grandes plantaciones, en los grandes latifundios, en las grandes haciendas, ¿no? Estos esclavos que vienen, que son animistas, pues van a recibir, ¿no? Este espiritualismo con los brazos abiertos. Se va a fundar un círculo espiritista muy importante, Harmonique, que va a ser ese círculo de espiritismo francófono, fundado por Henry Louis Rey, que era un criollo que fue un activista clave en la defensa de los derechos civiles. Él va a participar también en la guerra civil y en la reconstrucción posterior, ¿no? Un personaje muy interesante, por cierto, pero cuya vida pues, se ha mantenido en gran medida a la sombra de la historia de Nueva Orleans, en parte por esa barrera lingüística, ¿no? Estos círculos espiritistas, de los cuales había varios, como digo, eran francófonos, y entonces eso también generó bueno, que poco a poco se fueran aislando, en fin, fueran desapareciendo, ¿no? Con la llegada de otro tipo de inmigración. Y nos habla este artículo precisamente de esa inmigración, de esta familia alemana que sufre o que vive o que experimenta, ¿no? Una serie de fenomenología física en el hogar, ¿no? Allí nos dice Kardec que se escuchan ruidos extraños, ¿no? Al mismo tiempo, o a la vez, o a la par, que bueno, hay desplazamiento también de objetos, desplazamiento también de muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Allan Kardec con su sentido común, ¿no? Esto es lo que nos han asegurado porque no lo hemos podido verificar. Habla en nombre de las personas que están haciendo este relato que se recoge en este periódico. Pero deciden ponerse en contacto con el cabeza de familia, ¿no? Con ese cabeza de familia al que van a invitar a uno de estos círculos espiritistas para participar en sus reuniones mediúnicas, ¿no?
y que tienen como objetivo precisamente el estudio, la experimentación con este tipo de manifestaciones. Sin embargo, bueno, los fenómenos no solamente no cesan, sino que además hay una fenomenología cada vez mayor y la esposa finalmente pues, le pide, le prohíbe que acuda a este tipo de reuniones, para lo cual piden bueno, una comunicación, ¿no?, a esta medium que hacía parte de este círculo y reciben la siguiente comunicación. No podemos impedir a los espíritus imperfectos que hagan ruidos u otras cosas molestas y hasta aterradoras, pero el hecho de estar en relación con nosotros, que somos bien intencionados, pues disminuye la influencia que ellos ejercen sobre el medium en cuestión, ¿no? Notamos, nos dice el artículo, esa perfecta concordancia que va a existir entre lo que los espíritus dicen en Nueva Orleans, como dicen en otros muchos lugares, ¿no? Con referencia a las manifestaciones físicas y lo que Kardec nos presenta, ¿no? Eh, es muy interesante esta pregunta, ¿no?, que se lanza al respecto de esta fenomenología, ¿no? ¿Quién hace bailar a los monos en vuestras calles? ¿Son los hombres superiores? Contestando a la pregunta, podemos extraer las siguientes conclusiones. Primero, que este tipo de manifestaciones físicas van a tener siempre su origen en espíritus imperfectos, en espíritus inferiores. Y ojo, que cuando hablamos de este tipo de espíritus estamos hablando de espíritus que son de nuestra misma condición. ¿Qué quiero decir con esto? Que son espíritus todavía muy apegados a la materia, ¿no? Cuando hablamos de espíritus inferiores o cuando hablamos de este tipo de manifestaciones físicas, no nos estamos refiriéndonos a ellos como que sean espíritus malos o que sean espíritus con malas intenciones. Son espíritus efectivamente imperfectos, efectivamente muy apegados a la materia, espíritus con una cierta densidad que son los que tienen las características adecuadas para producir este tipo de fenómenos. Y cuando nos retrotraemos a esta pregunta, ¿quién hace bailar a los monos en vuestras calles? ¿Son los hombres superiores? Lo que se nos está diciendo es que los espíritus superiores no se ocupan de este tipo de manifestaciones. Ellos nos van a ofrecer otro tipo de comunicación, la intuición, la inspiración, la escritura, otro tipo de o psicografía, otro tipo de manifestaciones. No se van a ocupar de estas cosas, digamos, tan burdas, ¿no? Tan vastas como es el movimiento de objetos, los ruidos, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir en absoluto que no tengan interés, como también nos dice el artículo, que no tengan interés en ellos, interés con miras a llamar la atención, en este caso de estos habitantes de esta cosa, de esta casa, perdón, de esta familia alemana, ¿no? Nos dice también que, nos viene a decir también que las relaciones de estos espíritus imperfectos con aquellos que tienen nobles intenciones va a disminuir, va a minorar, va a atenuar esa influencia que ejercen sobre el medium. Es decir, que este medium, que esta persona que además tiene per se unas características que la facultan para este tipo de manifestaciones, tal y como podemos leer y podemos encontrar en el libro de los mediums, esta persona no está en absoluto desprotegida, este hogar no está desprotegida. Cuando se dan este tipo de manifestaciones, no se está desprotegido porque hay una influencia también de esos espíritus bien intencionados que están buscando en esta manifestación un objetivo superior. Nosotros podemos quedarnos únicamente en la fenomenología, en el ruido, en la baraúnda, en el movimiento y traslación de cuerpos, etcétera, etcétera, o podemos, que es el objetivo siempre de este tipo de manifestaciones, ir más allá, profundizar por qué, quiénes son, qué necesitan y qué estamos sobre todo necesitando nosotros. Es decir, se está llamando la atención sobre
la supervivencia o sobre la sobrevivencia de la vida del alma después de la muerte, ¿no? Ese es el mensaje, esa es la llamada. A veces ocurre que porque estamos distraídos, que porque no somos capaces de acallar nuestra mente, porque no creemos, porque no pensamos que la vida continúe, eh, esto en sí mismo hace que estemos mirando para otro lado, que no prestemos la suficiente atención, que no prestemos la atención necesaria a esas intuiciones, a esas inspiraciones, a esos pensamientos que nos son sugeridos de mano de nuestros guías, de mano de la espiritualidad bien intencionada que pretende que empecemos a reflexionar en estas cosas, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a buscar llamar la atención por otros métodos. Estos métodos son estas manifestaciones físicas que impresionan sobremanera nuestros sentidos, que impresionan sobremanera nuestro íntimo, ¿no? Porque ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido muchas veces aprensión delante de este tipo de manifestaciones, ¿no? Eh, por último, destacar esa concordancia, ¿no?, en lo que la espiritualidad va a expresar en todos los lugares, ¿no? En este ejemplo, en este artículo que vamos a seguir desarrollando, vamos a ver esa concordancia de esa espiritualidad, no solamente en Nueva Orleans, sino en muchos otros fenómenos que se venían dando por el mundo y de los que Allan Kardec en la revista Espírita se hacía eco, ¿no? Y que, como ha dicho Rosa al principio, le servían después también para ilustrar, para dar información, para hacer pedagogía con todos estos casos al respecto de la doctrina espírita. Bueno, la siguiente pregunta es para Rosa y es si nos puedes relatar lo que se comenta en el diario sobre el caso del señor Home. No, decía que Kardec aquí, después de todo esto que ha desarrollado muy bien Valle, pues claro, dice que habrá ocasión de narrar todo aquello que viene de América, porque efectivamente llega mucho de América, va a traer fenómenos que ausculta, que desarrolla, que explica, ¿no? Sobre todo, ¿no?, en esas teorías sobre las manifestaciones físicas. Y entonces nos dice que nos trae al señor Home, ¿no?, como un llegado de América, ¿no? Es la primera vez que en la revista Espírita que aparece el nombre de este medium con unas facultades extraordinarias. No será la única, habrá muchas ocasiones de leer sobre él de la mano de Kardec, porque incluso le dedica en esta de 1858 artículos enteros, ¿no? Ahora comentamos algo, ¿no? Pero sí que lo que él hace en este artículo, más allá de hablar de sus facultades, y me parece muy importante, es que antes de todo lo que destaca es su contribución en cuanto a los fenómenos y las manifestaciones, pero dice que lo hace sin prestarse al espectáculo, sin vender su honestidad. Fijaros, ¿no? Porque la primera vez que habla de él, resalta esto, ¿no? Home rechaza dinero, mucho dinero que se le ofreció por sesiones. Él no deseaba exponerse en los teatros y esto, pues, Kardec dice que le aleja de la charlatanería, del engaño, no de las sospechas, porque de todo se dijo de Daniel Douglas Home, pero sí que desde luego el codificador lo que expresa es que su desinterés es la respuesta más perentoria que se puede hacer a sus
detractores. Y avanza ya en este artículo que va a hablar sobre él, que va a bueno, traernos pues más informaciones, ¿no? Douglas Home es un medium que podemos leer su biografía también, ¿no? En numerosos lugares. Mejor de la mano de Kardec también para que lo enlace, ¿no? Con toda esta filosofía espírita, pero es un medium que ya desde la propia cuna dio señales de sus facultades. Podemos leer cosas muy curiosas en cuanto a cuando era bebé, ¿no? Que podía llegar a mecerse en esa cuna, ¿no? Por esa facultad, esas facultades que tenía él solo, ¿no? Se mecía él solo. Y bueno, la familia pues sí que viaja a Italia, o sea, viaja primero a Estados Unidos, él nace en Edimburgo, viaja a Estados Unidos donde tiene contacto con todo bueno, hay un desarrollo de sus facultades y luego se produce también un viaje de él a Italia para volver a Francia. En el primer artículo que Kardec dedica, recuerda a Kardec que vuelve, este hombre va a París en octubre de 1855 y que su presencia fue, según dice Kardec, para un poderoso auxiliar para la propagación de las ideas espiritistas. No voy a adelantar mucho porque aquí de lo que se trata es que todos leamos los artículos de la revista, ¿no? Pero bueno, nos dice que él nació el 15 de marzo de 1833 en Edimburgo, que era, vuelvo yo por lo menos a traer, ¿no? Lo que él, a Kardec habla de él, habla como una persona dotada de gran modestia, que nunca hizo alarde de su maravillosa facultad. Dice que jamás hablaba de sí mismo y si en la expansión de su intimidad contaba cosas personales, lo hacía con simplicidad y nunca con el énfasis propio de las personas con las que la malevolencia trata de compararlo. A Home le salieron muchísimos detractores, muchísimas personas que hablaron mal de él, ¿no? Y también escribe Kardec que varios hechos íntimos que fueron de su personal conocimiento probaban estos sentimientos nobles y una gran elevación del alma, ¿no? Diciendo que había constatado con tanto más placer cuanto más se conocía la influencia de las disposiciones morales sobre la naturaleza de las manifestaciones. Douglas Home producía unos fenómenos físicos increíbles, ¿no? No podemos descartar ni dejar de destacar las manifestaciones inteligentes, pero bueno, producía ruidos, producía transportes, apariciones, comunicaciones, muy interesante, porque él no psicografiaba, pero lo hacía una mano materializada una mano y psicografiaba. Tenía, yo creo que un poco por lo que más se conoce es por esa capacidad que tenía de levitar. Bueno, él estuvo en presencia creo que él dice, de la élite de la sociedad que había sido testigo de todas estas esos fenómenos que producía y bueno, pues podríamos contar mil cosas que Kardec, como os digo, analiza en 3 artículos y bueno, pero sí que es cierto que su misión de vida, él decía, ¿no? Que era una cuestión que Dios, bueno, pues le tenía esa misión, ¿no? Que le había puesto Dios, pero no estuvo exenta de tribulaciones ni de peligros. Pero sí que es cierto que cumplió con resignación y perseverancia todo esto, todo lo que, bueno, pues asumió, le competía Kardec dice, bajo la égida de su madre en espíritu, que él dice que fue su verdadero ángel en guardián. Desde luego, ya os digo, 3 artículos dedicados a él, también en la revista Espírita, dentro de variedades, ejerce una defensa, ¿no? Sobre las calumnias vertidas sobre la persona de Home, le defiende también en relación
a la estancia que tuvo en Italia y que él constata que estuvo allí frente a las mentiras que decían que estuviera en una prisión de París. Esto todo lo explica Kardec, y también muy interesante lo incluye como ejemplo dentro de las teorías, del desarrollo de las teorías de las manifestaciones físicas que nos trae la revista Espírita. No es muy difícil no encontrar, yo vamos, no me atrevería a decir que está en todos los años su nombre, pero en muchos de los años de la revista Espírita dedica, en algún momento aparece el nombre de Daniel Douglas Home. También del señor Squire, que hemos dicho antes, que fue uno de los pocos que tuvo relación, bueno, pues que Douglas, digamos que trabajó mediúnicamente con él, compartieron fenomenología y actividad en este sentido. Pero desde luego destacar la honestidad de este hombre. Pues se han oído, se han hecho estudios a favor, en contra, le analizaron, pero creo que si leemos bien a Kardec, Kardec habla de cómo él no se prestó a este tipo de espectáculos y, bueno, pues también sitúa, ¿no?, que son, como está explicando Valle, son mediums que tienen unas facultades que son medios para las manifestaciones físicas, medios para una producción fenomenológica muy concreta, pero aquí también pues habla de él, ¿no?, de cómo se pone en disposición para poder bueno, pues realizar aquella tarea con la que seguramente se comprometió en el mundo espiritual, y lo hace de una manera pues honesta, sin explotación y rechazando grandísimas cantidades de dinero, ¿no? Esto es fundamentalmente lo que él destaca en el día de hoy, en el artículo que hoy vemos. Bueno, la siguiente pregunta va para Valle y me gustaría que nos hablara sobre el relato que en el diario nos cuenta un distinguido médico muy conocido en aquella época sobre un hecho de manifestación espontánea acaecido a una joven huérfana, conocido como el caso de la campanilla. Cuéntanos qué explicación se da y tus propias conclusiones sobre el hecho o lo que te pueda sugerir. Bueno, y antes de nada, antes de contestar a la pregunta, por hablar un poquito más de Home, decir que no obstante se le abrieron las puertas de todos los palacios y de toda la aristocracia europea del momento, y que desencarnó muy pobre. Esto es importante, y que si alguien quiere profundizar un poquito más en todo esto del espiritualismo, creo que es muy, muy interesante leerse la historia del espiritualismo, que después fue titulado Historia del Espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no?, donde vamos a tener un capítulo entero dedicado a Douglas Home, a toda su producción mediúnica y también su recorrido, ¿no?, como ser humano. Así que simplemente quería puntualizar eso, porque después sí, efectivamente Kardec nos trae otra vez de vuelta en este artículo a París, concretamente a un fenómeno que va a tener lugar en el pasaje de los panoramas, en el número 13, y que tiene que ver con una sirvienta muy jovencita, una criatura, apenas una criatura, que había sido acogida, ¿no?, con 14 añitos, nos dice Kardec, por una familia respetable que la había llevado a servir a su casa, como tantas y tantas niñas en aquella época, que siendo niñas todavía pues pasaban a hacer parte de los cuerpos de las casas, ¿no?, del servicio, ya fuera como niñeras, ya fuera como criadas.
en fin. Y nos relata aquí Kardec que en esa misma calle, en esa misma zona, vivía otra familia, la cual, bueno, pues la dueña de la casa o la mujer de aquella casa, pues había tomado cierta aversión a esta criatura, ¿no? Y bueno, pues Kardec nos deja entrever que la maltrataba, ¿no? De manera habitual, ¿no? Cada vez que se encontraba con ella. En un buen día, la muchacha sale, ¿no? Y a la calle y la vecina pues sale armada con una escoba y quiere golpearla, quiere hacerla daño y esta muchacha pues se asusta y corre, ¿no? Corre hacia la puerta, allí donde aquella mujer no podía alcanzarla. Intenta llamar, pero bueno, ya sabéis cómo eran los sistemas de los llamadores, los timbres de aquella época, con una cuerda de la cual se tiraba desde el exterior y sonaba una campana en el interior. Ella tira de la cuerda para el del llamador y la campanilla pues no suena porque la cuerda pues había sido cortada, se había cortado. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy llamativo y es que eh, la campana aún así suena por sí sola, ¿no? Eh, Ella, la niña, no se da cuenta de lo que ha pasado, nos dice Kardec en ese momento. La cuestión es que esa campanilla sigue sonando de día y de noche, ¿no? Al final los vecinos pues se molestan por el ruido, por el constante soniquete de aquel timbre, de aquella campana, y entonces acuden a denunciar a la policía, que inicia una investigación, nos dice Kardec, ¿no? Que buscan eh, algún cordón, algún tipo de cordón secreto que propiciara que esa campanilla pues sonara, ¿no? Y como no se pudo descubrir nada, pues lo que deciden es, la propia familia decide, para no seguir siendo causa de perturbación en la vecindad, deciden enviar a esta muchacha fuera, ¿no? Alejarla de la casa y colocarla en casa de unos amigos de ellos que vivían en el campo. A partir de ese momento la campanilla deja de sonar y nada más se produce de novedoso en aquel lugar. La cuestión es que, bueno, al principio, por supuesto, piensan que se trata, como hemos visto, de una travesura, de una cría, eh, pero todo esto inmediatamente queda desestimado. Y nos dice Kardec una cosa no menos cierta, es que el toque de la campanilla se producía en su presencia, ¿no? Puesto que el efecto cesó cuando ella hubo partido. Este médico que había sido testigo de estos acontecimientos, lo que va a decir es que se trata de una poderosa acción magnética ejercida de manera inconsciente, es decir, sin que la joven fuera partícipe de esto, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí Allan Kardec plantea que esta no sería del todo una explicación, porque el médico sigue argumentando que la niña, aterrorizada por la presencia de la vecina, se sobreexcitaba de tal manera que se descontrolaba esa acción magnética y que evidentemente cuando todo eso termina y es trasladada a casa de estos amigos de sus señores en el campo, pues es por eso que cesa precisamente el ruido con esa campana, ¿no? Como digo, Allan Kardec dice que no está convencido del todo de ese razonamiento que nos hace este médico, eh, porque conoce, nos dice Kardec, hay hechos análogos, ¿no? Que nos estarían hablando eh, de otra cosa y piensa, la conclusión, ¿no? Que él saca de esto es que efectivamente en ese momento un espíritu protector, un espíritu guía de la niña, un espíritu familiar, quiso salvarla de ese peligro que esta criatura
corría, ¿no? Pues con el maltrato que ejercía sobre ella esta señora, ¿no? A pesar de todo el cariño, de todo el amor y del respeto que tenía de parte de sus patrones, pero que de alguna manera este espíritu consideró que lo mejor era que la niña saliera de esa casa. Quizá podemos argumentar aquí, quizá queriendo evitar un mal mayor, quizá queriendo evitar una tragedia, quizá queriendo liberarla de algún tipo de... En cuanto a la tesis del médico de la acción magnética, bueno, nosotros sabemos, podemos estudiar en el libro de los mediums, y estudiamos en el libro de los mediums, de hecho, que estos mediums de efectos físicos, como Douglas Home, por ejemplo, un medium magnífico, absolutamente extraordinario y con una capacidad de producir fenomenología de todo tipo. Son mediums, sabemos nosotros que tienen una gran cantidad de fluido, es decir, son mediums muy particulares, los mediums de efectos físicos, son mediums de los que ya Kardec nos dice que hay pocos, ¿no? Porque su producción fluídica tiene que ser grande, tiene que ser abundante, ¿no? Para que esa fenomenología se pueda producir. Sabemos, estudios también de parapsicólogos y etcétera, que ciertamente hay personas que cuando alcanzan un cierto nivel de excitación, la producción de ese fluido se desboca totalmente, ¿no? Lo que puede ser aprovechada por la espiritualidad para causar o provocar determinado tipo de fenómenos. La cuestión es que siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué y sobre todo siempre hay un para qué. Es decir, cuando asistimos a determinados tipos de fenómenos, conociendo y sabiendo lo que conocemos y sabemos hoy en día, pues tenemos que volver otra vez a ese punto en el que tenemos que reflexionar qué se nos está queriendo decir. No podemos quedarnos en la observación del fenómeno como no lo hizo Kardec, como no lo hizo Kardec, como no lo hicieron tantos otros que se acercaron a la fenomenología, quedarnos únicamente en el fenómeno. Tenemos que ir a las causas, pero también tenemos que entrar en el terreno de las consecuencias. ¿Qué nos está queriendo decir este fenómeno que se está dando, esta producción fenoménica? Al final, el fenómeno físico, como hemos visto, no busca más que llamar la atención. Es una llamada de atención. Un hola, estamos aquí. Hola, soy yo. Hola, sigo viviendo. Hola, te acompaño. Quiero comunicarme contigo. Al final, detrás de esta fenomenología hay un llamado de atención que es de lo que trata de hablarnos la doctrina espírita. Por eso no nos quedamos únicamente en la experimentación, sino que vamos más allá. Vamos a las implicaciones filosóficas y, por supuesto, a las consecuencias ético-morales que se derivan de todo este fenómeno. Por lo tanto, mi conclusión personal es que efectivamente esta criatura fue de alguna manera salvada por este espíritu que quiso evitar seguramente un mal mayor. Bueno, pues muchas gracias, Valle, muchas gracias, Rosa, por las respuestas y por todo lo que nos habéis traído para el estudio de hoy de la revista. Hemos terminado ya las preguntas por hoy, ya, y bueno, tenemos el mes que viene otro estudio más de la revista, el último jueves del mes, ¿no? Así es. Hablaremos de los gobelinos. De los gobelinos, muy interesante el Interesante. estudio, muy Pues interesante. muchas gracias. Muchas Marta. gracias, muchas gracias.
Adiós.